cada vez que escucho el estribillo de esta canción, El mundo unido por un balón, la canción oficial de México 1986 es transportarme directamente 36 años atrás y encontrarme con aquel niño de 6 años que veía por primera vez una Copa del Mundo y disfrutaba el fútbol por el simple hecho de disfrutar el deporte, despojado de todo tipo de fanatismo. Y aquel campeonato, con una gran actuación de Maradona, con partidos inolvidables y tal vez con ese saborcito amargo de una muy floja participación de la selección uruguaya, me lleva al encuentro de muchos recuerdos que incluyen familiares, amigos y cosas que se fueron forjando en aquella época, como la pasión por este deporte que inició con este campeonato de 1986. Campeonato que pudo haberse disputado en Colombia, es decir, México 86 pudo haber sido Colombia 86 y vaya uno a saber las cosas que pudieron haber pasado en aquel campeonato que no sucedió. Pero en el Congreso de Alemania en 1974 los colombianos ganaron el derecho a organizar la 13ª Copa del Mundo. Sin embargo, entre el poco apoyo del gobierno nacional y unos pedidos de FIFA del estilo, miren, no queremos, la verdad nos arrepentimos que hagan, hayan ganado la organización del Mundial, a ver si pueden con esto, 2 estadios para 80.000 personas, 4 para 60.000, precios fijos desde el 1 de enero de 1986, torre de comunicaciones en Bogotá, limusinas para los dirigentes de FIFA, transporte en vía férrea y carretera, todo nuevecito, sin ningún problema. Bueno, los colombianos dijeron no podemos con esto en 1982 y en el 83 México le ganó a Estados Unidos, Canadá y Brasil la posibilidad de organizar el campeonato del mundo. Sin embargo, el 19 de septiembre del 85 un terremoto pegó y duro en México, 8.1 en la escala de Richter. Sin embargo, los mexicanos se pusieron de pie y lograron llevar adelante este campeonato del mundo que tuvo a la Adidas Azteca, otra de las preciosas pelotas de la historia de los mundiales, y a Pique como la mascota de este campeonato del mundo. Dinamarca, Irak y Canadá fueron las selecciones debutantes en otro torneo con 24 equipos y que por suerte tuvimos un formato diferente al de España 1982. ¿Cómo pudo haber sido aquel Colombia 86? Desde, no sé, desde la mascota, la pelota, el colorido, lo que pudo haber sido aquel campeonato de Colombia. Si hay alguien que me ve desde Colombia y recuerdo, sabe algo de lo que sucedió en aquel tiempo, me encantaría que me dejaran en los comentarios cuál fue la sensación que vivieron de no poder haber organizado el campeonato del mundo. Que dicho sea de paso, aparte le agregaron 8 participantes más, les cambiaron las reglas de juego en el camino y con unas exigencias, creo, un poquito elevadas, incluso para lo que se vio en el propio México 86, que más allá de la majestuosidad del Estadio Azteca y de algún otro estadio, quizás no cumplió con todo esto que le pedía FIFA. Pero bueno, ustedes, si hay alguien que me ve desde Colombia, me sabrá decir qué fue lo que pasó realmente en aquel campeonato, porque debe haber alguna historia oculta y algo allí que quizás se escape a lo que puede decir el material tradicional, y siempre alguien que lo sepa de buena fuente puede ser mucho mejor. El formato cambió, les decía, con respecto a España 1982. Y este es un intermedio, un híbrido entre lo que tenemos hoy en día y aquello que no funcionó muy bien en el Campeonato de España. 6 grupos de 4 equipos, al igual que en el 82, clasificaban los 2 mejores de cada grupo y los 4 mejores terceros a octavos de final, y después iban decantando en cuartos de final, semifinal y final. Los 4 mejores terceros eran los que tenían mejor puntaje o, como se definió en muchos de los grupos, mejor diferencia de goles. En el grupo A lo integraron Argentina, Italia, Corea del Sur y Bulgaria. El grupo B, México, Paraguay, Irak y Bélgica. El grupo C, Francia, Canadá, Hungría y la Unión Soviética. En el D, Brasil, España, Argelia e Irlanda del Norte. En el E, Alemania Federal, Uruguay, Dinamarca y Escocia. Polonia, Inglaterra, Marruecos y Portugal fueron los integrantes del grupo F, en un campeonato del mundo que tuvo el partido inaugural en el Estadio Azteca el 31 de mayo entre la selección de Italia y Bulgaria, con empate
1-1. Bueno, por lo menos el campeón del mundo no perdió e hizo un gol. Una cosa increíble, ya sea el local o el campeón del mundo defensor, desde 1966 no convertían goles. Había perdido Argentina en España 82 con Bélgica 1-0. Y bueno, y acá Italia empató con Bulgaria en el típico arranque de los italianos, que siempre erráticos con empates y qué sé yo, qué sé cuánto. Ya vamos a ver cómo le fue al campeón defensor en esta Copa del Mundo. El grupo de Argentina y el grupo de México tuvo la particularidad que en el grupo de México participó Paraguay, una selección paraguaya que había clasificado de la Copa del Mundo en unas eliminatorias sudamericanas muy especiales. Vale esto también para Argentina. La selección argentina llegó sumamente criticada de la Copa del Mundo. Carlos Salvador Vilardo había tomado la selección argentina luego de 8 años, desde el 74 hasta el 82 de César Luis Menotti. Como decía Menotti, le di los mejores 8 años de mi vida a la selección argentina, era tiempo de dar un paso al costado. Llegó Vilardo con ideas diametralmente opuestas en la concepción del fútbol y fue muy criticado porque la clasificación de Argentina fue muy sufrida. Las eliminatorias sudamericanas se habían dividido en 3 grupos, uno de 4, el que estaba justamente Argentina con Colombia, Perú y Venezuela, si mal no recuerdo. En los otros 2 grupos eran de 3. Uruguay clasificó venciendo a Chile, grupo que compartían con Ecuador, y Brasil clasificó también en su grupo, dejando a Paraguay segundo. Los segundos de los 3 grupos, más el tercero del grupo de Argentina, iban a 2 series mano a mano semifinales y se iban a enfrentar para ver quién era el cuarto cupo para la Copa del Mundo. Una de las polémicas en la eliminatoria sudamericana fue que el Tigre Gareca, el ex entrenador de la selección peruana, para decir algo más contemporáneo, hizo el gol del triunfo contra Perú que le dio el pasaje directo a Argentina a la Copa del Mundo, que tuvo una preparación bastante complicada también y muy criticada, con muchas carencias. Y hubo dos rondas eliminatorias entre Paraguay y Chile, perdón, entre Paraguay y la selección de Colombia, entre Chile y Perú. Se enfrentaron en una serie final Chile con Paraguay y los paraguayos lograron clasificar a la Copa del Mundo, clasificación que bueno, le dio a una generación del fútbol paraguayo la posibilidad de estar en este torneo y tener un suceso de esos bien recordados por los paraguayos que volvían a la Copa del Mundo después de su única participación en el Mundial de Suecia 58. Imaginen todos los que estaban, todo el tiempo que estuvieron esperando a poder ver a la selección de Paraguay en una Copa del Mundo, cosa que quizás en nuestros días se les pudo haber hecho un poquito más frecuente a los hinchas de ese país, pero por aquellos tiempos era difícil ver a Paraguay en un mundial. El grupo de Argentina arrancó con la albiceleste, ganándole 3-1 a Corea del Sur. Casen a Maradona a pura patada, Valdano, Ruggeri y Valdano, que hizo 2, pusieron los goles argentinos. La verdad, estas imágenes de las patadas a Maradona era la única forma que tenían para parar al 10. Allí está Bilardo, que también tuvo a José Luis Brown como una de las polémicas a la hora de las convocatorias. No tenía equipo, estaba libre Brown, el Tata Brown, y Miguel Celada como tercer arquero sobre, por ejemplo, Filiol y algunos otros reclamados por la prensa. Ahí Maradona en un partido contra Junior de Barranquilla, en esa preparación que le decía bastante cuestionada. Italia había empatado con Bulgaria y volvió a empatar con Argentina, gol de Altobelli de penal a los 6 minutos. Maradona con ese gol, con esa pirueta, empató el juego. Los argentinos le ganaron a Bulgaria en Ciudad de México. Italia le ganó a Corea del Sur y de esa manera quedaron acomodados los equipos en este grupo A. Argentina primero con 5, Italia segundo con 4, Bulgaria clasificó tercero con mejor saldo de goles que otros, que con 2 puntos se quedaron afuera por menor saldo de goles. Corea con 1 punto eliminado de la Copa del Mundo. Bora Milutinovic fue el entrenador de México, que también dirigió a Costa Rica en el 90, Estados Unidos en el 94, Nigeria en el 98 y China en el 2002, este trotamundo del fútbol. También Hugo Sánchez estaba allí en la imagen. La selección mexicana debutó ganándole 2-1 a Bélgica. Y esta era la presentación de Paraguay en su segunda Copa del Mundo. Le ganó a Irak en Toluca por 1-0
con gol de Romerito a los 35 minutos en un toque por encima del arquero. Empataron 1-1 con México. El Gato Fernández, el arquero de Paraguay, le atajó un penal en la hora a Hugo Sánchez contra el palo derecho del arquero paraguayo, que empataron con Bélgica 1-1 y de esa manera se acomodaron para pasar a la segunda fase, en un grupo donde México le ganó a Irak en el Azteca 2-1 y terminaron primeros en ese grupo con 5, Paraguay segundo con 4, Bélgica 3, saldo neutro, y los iraquíes se fueron para su casa con -3 goles y 0 puntos. Aquella selección paraguaya realmente dio mucha lucha, generó mucha ilusión en su país por esa participación. Paraguay le había empatado a México ahí en los últimos minutos y el Gato Fernández dice que le comió la oreja a Hugo Sánchez antes del penal. El Gato Fernández y otro jugador más que estuvieron implicados en las típicas polémicas de que cuando una selección queda eliminada porque se volvieron antes en un vuelo con respecto a todos sus compañeros y qué sé yo, los típicos cuestionamientos que, bueno, hay pasajes abiertos y si tenés para volver antes, quiero ir a ver a mi familia y sacarme la calentura de haber quedado eliminado. Eso por lo menos lo que explicaban los jugadores de la selección paraguaya involucradas en esa polémica. En fin, cosas de esos dimes y diretes de la Copa del Mundo y de las selecciones, en especial cuando no consiguen los resultados. Cuando ganan, nunca están peleados, es tremendo grupo humano y estaba todo bien. En fin, cosas que pasan en los campeonatos. Los otros dos grupos que vamos a repasar ahora son donde estaba la Unión Soviética y Francia, y también el grupo de Brasil, que con alguna polémica arbitral logró empezar con buen pie en el campeonato del mundo. La Unión Soviética flojito. Los soviéticos le ganaron 6-0 a Hungría en Irapuato. Esta selección de Unión Soviética, la verdad, tuvo un muy buen suceso. Le ganó Francia 1-0 a Canadá en el Nou Camp de León. Francia y Unión Soviética empataron 1-1 en choque de favoritos. Hungría, en su última participación en el Campeonato del Mundo, le ganó 2-0 a Canadá. Francia le ganó a Hungría y la Unión Soviética a Canadá. De esa manera, los soviéticos primeros con 5, mejor saldo de goles que los franceses, con misma cantidad de puntos. Hungría se quedaba eliminada por ese 0-6 con la Unión Soviética y -7 en el saldo, lo mismo que Canadá, que con -5 se quedó afuera. Tele Santana volvió a ser el entrenador de Brasil con algunos cambios y empezaron ganando con gol de Sócrates en Jalisco por 1-0 a la España de Emilio Butragueño. Así empezaron, un gol bastante polémico, le anularon a los españoles. 1-0 también fue contra Argelia con gol de Careca y 3-0 contra Irlanda del Norte con 2 de Careca. Habían encontrado 9 los brasileños. España le ganó a Irlanda del Norte 2-1 en la revancha del partido del Mundial pasado y 3-1 a Argelia. Brasil y España clasificaron a la segunda fase. Irlanda del Norte y Argelia, ambos con un punto, se quedaron afuera. Y en estos dos grupos habilitaron para que en los otros grupos pudiesen clasificar. Uruguay se comió 6 goles en la fase de grupos y clasificó a la siguiente ronda. Vamos a ver ahora el grupo de Uruguay. Gracias a que la Unión Soviética le había hecho 6 también a los húngaros, y a los húngaros no le fue tan bien como a Uruguay, no le fue peor que a la selección uruguaya, que debutó contra el vicecampeón del mundo, Alemania, en el Estadio de la Corregidora de Querétaro. Fue empate 1-1, arrancó notable este gol, lo grité, me acuerdo del abrazo que me di con mi viejo y sus amigos, el hormiga Alzamendi eludiendo a Tony Schumacher, las atajadas de Fernando Alves, un partido increíble que a 6 minutos del final, con ese tiro cruzado, terminó venciendo al arquero uruguayo y puso el 1-1 cerca de la hora. Dinamarca le ganó a Escocia 1-0 en el estadio de Nesa, 86. Y acá está la debacle. Uruguay 1, Dinamarca 6. Los debutantes le propinaban una paliza a uno de los equipos clásicos de la Copa del Mundo. Bossio fue expulsado promediando el primer tiempo. La prensa no escatimó en gastos y en críticas para el equipo de Omar Borrás, que tuvo la mayor humillación en la historia de los mundiales. Alemania le ganó a Escocia, pero perdió con Dinamarca, la gran revelación de este campeonato del mundo, que clasificó invicto a la segunda ronda ganando sus 3 partidos.
Uruguay empató con Escocia en el mismo estadio donde perdió 6-1 con Dinamarca, y aquí se produjo la expulsión más rápida de la historia de los mundiales. José Charly Batista, de los 56 segundos, vio la roja de parte del árbitro francés Quignou. Y bueno, y nos habíamos ganado una mala fama terrible. Marruecos clasificó primero en su grupo, fue otra de las grandes sorpresas de este campeonato del mundo. Empató con Polonia e Inglaterra y le ganó a Portugal, que volvía a los mundiales. Inglaterra fue el otro clasificado, que le ganó a Portugal, Marruecos y también a Polonia. Empató con Marruecos, perdón. Marruecos clasificó primero con 4, Inglaterra con 3, y dejó eliminado a Polonia por diferencia de goles en aquel campeonato del mundo, que tuvo por última vez a Portugal hasta el año 2002. Otra larga espera, o hasta el año 98, ahora no estoy recordando, me pueden dejar en los comentarios cuándo fue que volvió Portugal, pero otra larga espera que tuvieron los portugueses, que se quedaron un par de campeonatos del mundo afuera. A estas selecciones les pasó como Uruguay, también había quedado en el 78, en el 82, y después vamos a tener ausente de la Celeste en el 94 y en el 98 también. Esas selecciones que empezaron a tambalear allí. Bueno, Portugal no es de las clásicas de un mundial. Su primera participación fue en el 66 y este era su retorno a la Copa del Mundo, así que tampoco estamos hablando de esas selecciones que estilo Hungría, que por ejemplo en este campeonato se despidió de los mundiales, nunca más volvieron a clasificar los húngaros a una fase final de la Copa del Mundo. Les decía lo de la participación de Uruguay y aquellos 3 partidos. Me acuerdo, el primero lo vi por televisión color. En mi casa había televisión blanco y negro y tuve la posibilidad de verlo de color. Y me acuerdo del estallido en el gol de Alzamendi, cómo lo gritamos. Fue tremendo. Aquel campeonato de México es mágico. Para mí es de los mejores de todos. Totalmente opinión subjetiva, ¿no? Y después en el 1-6 con Dinamarca era tremendo ver los informativos y todo, y había poca cosa, porque había 1 hora de informativo, no era como hoy en día que en 1 hora de informativo son 3 horas dedicadas al campeonato del mundo, una cosa así, y tenés 200 cadenas internacionales, más lo que publicamos, cosas en YouTube y un montón de cosas. En aquel momento habían 3 canales para ver y era todo un desastre después de aquel 1-6 y aquel partido salvador contra los escoceses. Y les decía lo de la fama de pegadores que se había ganado Uruguay, que fue debido a un partido con México en la preparación, que terminamos las piñas con los mexicanos en México, si mal no recuerdo fue ese partido, y bueno, y nos ganamos la fama desde la prensa mexicana de golpeadores, de arteros, de violentos, y que jugamos fuerte. Esa concepción que se tiene muchas veces del fútbol uruguayo desde otras geografías, y es la forma en que se vive el fútbol en Uruguay. Fútbol fuerte, que también tiene buena técnica. Uruguay, por ejemplo, tenía a Enzo Francescoli, uno de los mejores jugadores del momento, una de las grandes promesas en aquel campeonato del mundo, de esos jugadores a seguir. Sin embargo, esa mala fama con el organizador provocó que los jueces se la agarraran bastante con la celeste, no es por quejarse. Y para colmo, en el grupo de octavo de final se nos complicó bastante la cosa, porque nos tocó con Argentina, México, Bulgaria, Marruecos, Alemania Federal. También vamos a pasar un poquito para atrás, discúlpenme, ahí está, vamos a pasar un poquito para atrás la imagen de los octavos, ahí está, México, Bulgaria, Marruecos, Alemania Federal, Francia con Italia, mire qué partido este, Brasil, Polonia, Argentina, Uruguay, me faltó la I en Argentina, Paraguay, Inglaterra, Dinamarca, España, que va a ser un partido de esos de resultados sorpresivos por cómo venía la cosa. Dinamarca era la gran sorpresa del Campeonato del Mundo, y Unión Soviética y Bélgica, uno de los partidos memorables de aquel Campeonato del Mundo, que arrancó con el partido entre México y Bulgaria. Esta es la única vez que México pasó un partido de octavo de final, fue ese 2-0 con Bulgaria, con un golazo de Negrete, uno de los mejores de la historia de la Copa del Mundo, de tijera a los 34 minutos. Este fue el bendito quinto partido de los mexicanos, que siempre están añorando y que desde aquel momento no lograron conseguir más. Alemania Federal, con gol de Mateus, ganó 1-0 a los 88 minutos contra Marruecos. Francia le ganó 2-0 a Italia en el Estadio Olímpico. Brasil aplastó 4-0 a Polonia en el Estadio Jalisco, siempre en Guadalajara los brasileños. Sócrates, una vez más, una gran figura en un campeonato del mundo,
Careca, que se estaba consolidando como goleador. Argentina le ganaba a Uruguay con gol de Pasculi. Pasculi fue el único partido que jugó en la Copa del Mundo. Fue la única vez que Argentina jugó con un centro delantero de referencia para jugar con Uruguay. Maradona brilló en aquel partido. El Chife Barrio fue uno de los que lo tuvo que marcar cuando lo encontró. Inglaterra le ganó 3-0 a Paraguay en el Estadio Azteca, en ese partido donde los paraguayos habían quemado mucho combustible y no pudieron contra los ingleses. Y España le hizo 5 a Dinamarca, que venía de golear, de ganar, de gustar, pero 4 goles de Emilio Butragueño mandaron a los daneses para su casa en una de las actuaciones individuales más memorables de la historia de la Copa del Mundo. Bélgica en un partidazo le ganó 4-3 a la Unión Soviética en León. Partido que se fue a la larga, resultado cambiante. Belanov hizo un hat-trick en aquel partido. Rinat Dasayev era el gran arquero de la Unión Soviética. 2-2 en el tiempo regular. Se fueron a la larga y se siguieron matando a goles. Ivanov de penal y finalmente los belgas con gol de Claessens a los 110 minutos, batiendo allí a Rinat Dasayev, pusieron su pase a los cuartos de final, que dejaron a México contra Alemania, Francia contra Brasil, Argentina contra Inglaterra y España contra la selección de Bélgica. Había muchas cosas para ver en esos cuartos de final. Con respecto al partido de Argentina con Uruguay, otro de los grandes recuerdos que tengo de aquel partido obviamente fue que Uruguay no alineó, por ejemplo, a Rubén Paz ni a Venancio Ramos, por ejemplo, pero Rubén Paz, que era una gran figura del fútbol de Uruguay, y que Borrás lo puso los últimos 15 minutos. Yo me acuerdo a mi viejo gritando todo el partido: no entiendo por qué no puso a Rubén Paz, no entiendo por qué puso a Rubén Paz. Bueno, lo puso a Rubén Paz, metió una pelota en el palo. Uruguay estuvo a punto de empatar aquel partido, lo metió en los últimos 15 minutos dentro del arco y cambió el viento. Argentina le habían anulado un gol, pudo haber sido 2-0 ya aquel partido. Esos partidos se jugaban de una manera muy especial entre uruguayos y argentinos, siempre muy duros, muy cerrados. Maradona había sido la gran figura, pero en los últimos 15 minutos con el ingreso de Paz cambió el viento y entre Pumpido, los palos y un poco de suerte de los argentinos, el partido no se fue a la larga y no cambió la suerte. Y bueno, Uruguay se volvió cabeza agacha a la Copa del Mundo con la vergüenza de haber terminado 16º, algo que por aquellos tiempos estaba muy mal visto. De Uruguay siempre se esperaba estar entre los 8 o 4 mejores, y más con las expectativas que había de aquel equipo. Uno tiene que meterse un poco en el contexto de la época y lo que se esperaba de una selección que, por ejemplo, eran los vigentes campeones de América, campeonato que le ganaron a Brasil, muchos de estos que brillaron en los mundiales del 82 y el 86, en finales de ida y vuelta. Uruguay dio la vuelta olímpica en Brasil, en Bahía, fue donde ganó aquellos partidos de la Copa América del 83. En fin, no se pudo esa vez como otras tantas. En los cuartos de final vamos a arrancar por algunos partidos en especial. México jugó contra Alemania, empataron 0-0 en Monterrey. Los mexicanos estaban muy confiados de que los alemanes iban a perder combustible con el correr del tiempo, en especial por el clima húmedo y caluroso de Monterrey. El partido se fue, Alemania quedó con uno menos por la expulsión a los 65 minutos de uno de sus futbolistas, pero Javier Aguirre fue expulsado también durante el alargue. Al abuelo Cruz le anularon un gol por mano antes del final del partido, y de esa manera el juego se fue al alargue. Un gol que dicen, bueno, por falta de Hugo Sánchez, por una mano ahí en el área, qué sé yo. En el segundo tiempo ya Pablo Alario, el arquero mexicano, tuvo más trabajo y se fueron a los penales. Allí está Franz Beckenbauer, el entrenador, y Harald Toni Schumacher, más conocido como Toni Schumacher, que volvió a ser figura en una definición por penales, atajando 2 y dejando a los alemanes ganando 4-1 en la definición contra los mexicanos, y consiguieron su boletito a las semifinales de la Copa del Mundo. Déjenme decirles claramente, fue Berthold que fue expulsado a los 65 minutos, y el vasco Javier Aguirre, técnico de la selección de México en el Mundial de Sudáfrica 2010, técnico que ha dirigido en España, muchos de ustedes seguramente conozcan al vasco Javier Aguirre,
aquel tiempo se hizo, dicen sus compañeros que se hizo expulsar, una expulsión bastante tonta por segunda amarilla, y de esa manera mermó el ritmo de los mexicanos, que se vieron sorprendidos de la resistencia de los alemanes. El que da por muerto a los alemanes está frito, y como siempre digo, en el campeonato del mundo los exámenes lo toman Brasil y Alemania, y bueno, en México no pudo pasar a las semifinales de su mundial, pero sin lugar a dudas queda en esta la mejor actuación de la selección mexicana en una Copa del Mundo hasta el momento, llegando hasta los cuartos de final, cosa que, bueno, se añora y mucho ese pasaje del quinto partido, parece una barrera psicológica, ese momento para los mexicanos. Otro de los partidos esperados fue el de España y Bélgica, partido donde dominaron y mucho los españoles. Sin embargo, el juego terminó 1-1 porque una de las grandes figuras fue el loquillo Jean-Marie Pfaff. Seulemans había hecho el primer gol a los 35 minutos. Bastante rústico el equipo de Bélgica en ese partido al lado de los españoles, que recién pudieron vencer la resistencia de la férrea defensa belga y de Jean-Marie Pfaff a los 85 minutos con este gol de Juan Antonio Señor, y con eso se fueron al alargue. El alargue se mantuvo 1-1 y en los penales los belgas ganaron por 5-4. Pfaff atajó uno. El resto es historia. Bélgica clasificó a las semifinales para jugar contra el ganador de Argentina e Inglaterra. Les decía del partido de cuartos de final entre México y entre España y Bélgica. Ese partido terminó por penales, y les dije lo del loquillo Pfaff, los jugadores de Alemania. En esa época que veía el Mundial de México, había un programa que se pasaba en Uruguay, se llamaba Fútbol Alemán, y pasaba los partidos de la liga alemana, de la Bundesliga. Y el relator era un relator colombiano, Andrés Salcedo, de esos, otra vez, esos recuerdos de la infancia inolvidables, y muchos de ustedes que me ven desde Uruguay y quizás desde otras partes de América, llegaban los partidos de la Bundesliga a través de la cadena Transtel. Andrés Salcedo no sabía las reglas del fútbol, le gustaba el béisbol, pero había conseguido este relator colombiano, era locutor de Transtel, la posibilidad de, bueno, mira, hay un puesto vacante de relator de fútbol y bueno, podés agarrarlo si querés. El hombre lo agarró para no perder, digamos, horas de trabajo, no sé. Y por lo menos a mi infancia y a muchos de lo que nos está viendo le alegró con los sobrenombres que les ponía a los futbolistas: Mateito Mateus, Migajita Litzbarski, como lo nombré en el Mundial de España 82, Andreitas Breme, el loquillo Jean-Marie Pfaff, Manitou Calz, o por ejemplo el espía que vino del frío, que ni el propio Andrés Salcedo recuerda de qué jugador se trataba. Si hay alguno por aquí que mira estos videos, quizás se acuerde cómo se llamaba el espía que vino del frío. Bigotito Rush. La verdad, un montón de sobrenombres que era la forma que él tenía para primero ayudarse a recordar los nombres de los futbolistas, y de paso iba aprendiendo las reglas del fútbol y se las contaba a los que mirábamos aquellos partidos. Para mí me venían bárbaros porque las iba aprendiendo con él. Y son de esos recuerdos que también se van mezclando este campeonato del mundo. Muchos de esos protagonistas que tenía la posibilidad de verlos en aquellos partidos que empecé a ver después, y armar todo eso que fue toda esa cantidad de información que me fue llevando a, bueno, definitivamente apasionarme por este deporte, y bueno, estar hasta esta hora de la noche haciendo este tipo de videos para compartir con ustedes mis recuerdos, en este caso ya mis recuerdos de una Copa del Mundo. Antes de ir a Argentina e Inglaterra, vamos a ir a otro de los partidos clásicos de una Copa del Mundo. Este es recordado, otros de los recordados por todos los tiempos, el de Francia y Brasil, que se emparenta un poquito con el partido entre Italia y Brasil. Sergio, uno de los seguidores de este canal, dijo, bueno, aquel partido, aquella selección de Brasil quizás se la endiosa demasiado, la de España en 1982, y sí tenían buen equipo, pero tampoco eran la lumbrera porque no eran completos, no tenían un equipo completo, no tenían buena defensa, habían mejorado en lo que era la delantera con Careca. Sin embargo, en aquel partido Brasil erró una infinidad de goles. Bats, el arquero francés, fue gran figura. 1-1 terminó en Jalisco, en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. El partido que empezó con gol de Gareca a los 17. Como les decía, Bats atajó hasta el viento, mano a mano, tiros de afuera del área. Bueno, era imposible hacerle un gol
a aquel equipo Brasil liderado por Zico con la 10 en la espalda. Juego que siempre tiene una cuestión de juego áspero, sin lugar a dudas. Y antes de terminar el primer tiempo, Michel Platini empató el juego en el día de su cumpleaños. El partido se fue a la larga y por allí Sócrates, otro de las grandes figuras del fútbol brasileño, de esos jugadores cerebrales, que tuvo la oportunidad Brasil de hacer un gol de penal durante el tiempo regular, y Zico se la tiró anunciada contra el vertical izquierdo a Bats, que terminó quedándose con aquella pelota, o en realidad mandándola afuera, y de esa manera Brasil perdió la oportunidad de ganar el partido. En el alargue se mantuvo el empate. Carlos cortó una contra fulminante de un contragolpe francés. Y bueno, y ya en los penales, Bats le atajó a Sócrates un penal. Platini en el día de su cumpleaños la tiró para afuera. Sócrates tiraba los penales sin carrera. Los penales se fueron sucediendo y hubo uno de ellos que pegó en la espalda de Carlos, se metió y bueno, y terminó complicando todo. Francia ganó por penales 4-3, aquella definición infartante que tuvo mucha cosa para ver, y bueno, y así quedaron el cuadro de octavos de final, porque obviamente ya saben que Argentina le ganó a Inglaterra e iba a ser el rival de Bélgica, y Francia iba a jugar contra Alemania. Lo había preparado al revés, pero dejé para lo último de estos cuartos de final el gran partido entre Inglaterra y Argentina. Recuerden, en el Mundial de 1982 les dije que los británicos estuvieron a punto de no participar del Mundial por el tema de la guerra de las Malvinas. Muchas veces la política, el fútbol, la sociedad y muchas cosas se mezclan con el fútbol, porque quizás es la única forma de poder igualarnos con las potencias para países como Argentina, como Uruguay, como Brasil, que ven en los países del norte esos dominantes, todos poderosos, pero cuando se trata, por ejemplo, de fútbol, las cosas se igualan y nuestros países pueden ser muchas veces superiores a ellos. Y el fútbol es una oportunidad de esas de igualar y de poder vencer a los que quizás en otras áreas te pudieron haber vencido. La guerra de las Malvinas estaba muy fresca, las consecuencias de la guerra de las Malvinas estaban muy fresca, y aquel partido entre Inglaterra y Argentina daba la posibilidad a los argentinos de una revancha, de una especie de revancha en 90 minutos de fútbol. Aquellos que piensen que el fútbol son solamente 90 minutos de 22 tipos corriendo atrás de una pelota, y bueno, quizás es porque no conoce este tipo de historias que muchas veces explica la pasión que genera este deporte, y cómo muchas veces uno depende del estado de ánimo, por ejemplo, de los resultados del equipo del que uno es hincha, o la alegría cuando se dan resultados positivos, y esa cadena positiva que se va dando cuando los resultados se van dando y van llegando a instancias superiores en un campeonato y que va uniendo a la gente. Bueno, estas oportunidades de jugar, como por ejemplo contra Inglaterra, le daba a los argentinos yo no sé si vengar, porque no iban a recuperar las Malvinas en un partido de fútbol, pero de alguna manera sacarse esa espina de lo que sucedió 4 años antes en un territorio que no era una cancha de fútbol. Argentina e Inglaterra tenía una rivalidad que había nacido en 1966, una rivalidad deportiva que, como les decía, con la guerra de las Islas Malvinas había incrementado esa rivalidad a otro campo. Esta guerra fue desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982, como referencia, un día antes del Mundial de España finalizó la guerra, y en el Estadio Azteca, uno de los estadios míticos de la Copa del Mundo, el 22 de junio, se enfrentaron estas dos selecciones capitaneadas por Diego Armando Maradona y Peter Shilton. Argentina, con esta camiseta azul distinta a la que jugaron en el partido de Uruguay, en un juego donde Argentina dominó ampliamente, con un Maradona dispuesto a pasarse por arriba a los ingleses todo el tiempo. Los ingleses, por supuesto, parando de la única forma que se podía parar a Maradona en aquel campeonato, rodeándolo, escalonándolo, pegándole.
y Maradona generando espacios para Valdano y para otros tantos que se fueron aprovechando y haciendo a Peter Shilton una de las figuras. Al minuto 51 llegó uno de los momentos de la historia de los mundiales. La mano de Dios en ese minuto cuando Maradona, después del toque hacia atrás, se anticipó a Peter Shilton y él dijo que le pegó con la cabeza. El árbitro no lo vio y bueno, creo que fue el único en todo el estadio que no logró ver a Maradona, que metió justito el puño, la pelota entró mansita en el arco. Y allí de alguna manera Maradona empezaba a vengar a su país contra los ingleses de la manera que menos le gusta a los ingleses, cuando pasa algo que ellos consideran que es trampa. Y después de eso, 4 minutos más tarde, el negro Enrique le dijo: tomá, hacelo a Maradona. Eludió a toda la ala izquierda de la defensa inglesa. Cuando le salió Peter Shilton, lo eludió también, la puso contra el arco, a diferencia que unos años antes no lo había eludido y le dijeron: Diego, ¿por qué no eludiste al arquero? Y eso dice que se le pasó por la mente en aquel momento, se sacó de encima y terminó de conformar el mejor gol de toda la historia del campeonato del mundo, este que hizo con Maradona. Gary Lineker a 9 del final le puso suspenso al partido, otra vez un cabezazo en el área argentina y Olarticoechea en la línea en el último minuto sacó lo que pudo haber sido el empate de los ingleses, celebración argentina y pasaje a las semifinales contra uno de los rivales que sin lugar a dudas querían ponerse en el camino y poder vencer de alguna manera. El campo de batalla esta vuelta fue en una cancha de fútbol. Argentina lo logró. Muchas veces se utilizan metáforas bélicas para el campo de juego, la batalla de tal, el partido del choque entre dos oposiciones, una guerra, una batalla, una lucha. Bueno, esto más o menos se tradujo literalmente en aquel partido que se conocen por estas dos jugadas, tanto el gol con la mano de Maradona más el otro gol impresionante que hizo Diego en ese partido. Sin embargo, en aquel juego Argentina dominó a Inglaterra buena parte del juego, Shilton fue figura, y Argentina jugaba muy bien. Muchas veces se dice injustamente aquel equipo argentino era Maradona y 10 más. Sí, pero aquellos 10 más tenían mucha calidad y estaban aplicados un sistema que tenía Bilardo, que había implementado con 2 stoppers, con un líbero, con volantes o con laterales carrileros que podían tener buen ida y vuelta. 3 jugadores en la mitad de la cancha, más Maradona y Valdano como los delanteros. No tenían un 9 de referencia, sí lo tuvieron en el partido contra Uruguay, que fue cuando Pasculi hizo el gol. Acierto de Bilardo también el día que pone un 9, el 9 la manda a guardar y le da el pasaje a cuartos de final a Argentina. Es decir, cuando se intenta minimizar, de la misma manera que se minimizó al equipo del 78, porque los milicos, el partido con Perú, no sé qué, no sé cuánto. Muchas veces se habla de este equipo argentino como era Maradona y 10 más. Sí, Maradona fue el mejor de todos, indiscutible, lejísimos. Pero tuvo el respaldo de un equipo que logró que Maradona pudiese hacer todo lo que pudo hacer y que fuera beneficioso para el resultado del equipo argentino. Esta serie de videos no intenta redimir ni justificar a nadie, pero me parece que a veces se ha sido muy injusto con los integrantes de aquel plantel que le dieron soporte a aquel equipo. Por cierto, las camisetas aquellas de Argentina no eran las mismas que con las azules con las que jugaron contra Uruguay. Las cosieron la noche anterior, les emparcharon los números, cábalas y cosas del doctor Bilardo, que bueno, que llevó a este grupo a buen puerto para ser campeones del mundo. Las semifinales entre Alemania Federal y Francia ganaron, cuando no, los alemanes por 2-0 en el Estadio Jalisco de Guadalajara, y con goles de Andreitas Breme y Rudi Völler a los 89 pudieron conseguir ese pasaje a la final de la Copa del Mundo. Platini una vez más en la puerta de la final, pero no. Ya Platini me cae mal desde que agarró la FIFA, así que bueno. Maradona 2, Bélgica 0, otra de las grandes actuaciones individuales del Diego en aquel campeonato del mundo, quizás más impresionantes todavía que lo que fue contra Inglaterra. Obviamente con el gol que le hizo el segundo fue increíble, pero en estos 2 goles de una factura técnica impresionante. El segundo con un toque así de espaldas la tocó y la mandó contra el palo ante la salida de Jean-Marie Pfaff y de todos los defensores belgas que se pegaban entre ellos por poder pegarle a Maradona.
Francia le ganó 4-2 a Bélgica en el estadio Cuauhtémoc de Puebla y de esa manera con el gol de Papin en el alargue ganaron la posibilidad de quedar como terceros en aquel campeonato del mundo. El partido de Argentina contra Bélgica fue también otra de las actuaciones memorables de Maradona y como les decía, había quedado opacado por el partido contra Inglaterra, que es el gran partido de esa Copa del Mundo para los argentinos, pero el que valió, el que les dio la Copa del Mundo fue el que se jugó unos días más tarde en el Estadio Azteca de México, este estadio donde ya se han jugado 2 finales de la Copa del Mundo el 29 de junio contra Alemania Federal. Saludo correspondiente de capitanes, equipos a la cancha, aquella selección argentina dispuesta a llevarse la gloria, con Pumpido en el arco, Brown era el líbero, Ruggeri y Cuchufo los stoppers, Justi y el Orticochea los laterales, Burruchaga, Batista y el negro Enrique en la mitad de la cancha, Maradona y Valdano los delanteros, Toni Schumacher, Forster, Jacobs, Briegel, Berthold y Breme, los 5 de atrás de Alemania, Eder, Lothar Matthäus, Rummenigge, Magath y Alofs. Esos eran los jugadores, los 22 protagonistas de la 13ª final de la Copa del Mundo, que arrancaron ganando los argentinos tempranos, un tiro libre desde la derecha, imágenes de Maradona increíbles de aquel partido, y el gol del Tata Brown a los 23 minutos, centro de Burruchaga. Toni Schumacher quedó colgado, qué lástima Toni, y el Tata Brown, ese jugador que no tenía equipo, puso el primer gol en la final de la Copa del Mundo. Maradona era levantado allí por Schumacher, Valdano a los 55 después de un gran pase del negro Enrique acomodó el cuerpo, abrió el pie y venció a Schumacher para poner el 2-0. Parecía que Argentina se iba a llevar la final por una buena diferencia, pero los alemanes son los alemanes, empezaron a apretar y parecía que otro milagro, no el de Berna, sino el de México, se podía dar. Maradona, como siempre, rodeado de mucha gente, y la pelota aérea, una de las debilidades de aquel equipo. Un cabezazo en el primer palo y y Rummenigge puso el descuento. Otro cabezazo en el primer palo y Rudefell anticipó a Pumpido para poner el 2-2. Pero apareció Maradona, frotó la lámpara a la mitad de la cancha, le puso un pase para dejarlo en carrera a Burruchaga unos minutos más tarde y al 83 poner el tercer gol que le dio el campeonato del mundo a la selección argentina, el segundo de su historia, venciendo a la selección alemana en una final. Arpifilo, el árbitro brasileño, levantó los brazos, Maradona también, Argentina era campeón, Bilardo tenía su premio y el Diego podía levantar esa Copa del Mundo que tanto había soñado ya a principios de los 70 en aquella mítica entrevista donde soñaba jugar con su selección y estar como en este momento en la cima del mundo siendo el mejor de todos. Este campeonato de México 86 es impresionante, tiene unas anécdotas o unas historias realmente de esas que son de adentro de la cancha. Dejó muchos partidos para el recuerdo. Este video se me fue un poquito largo porque son de esos que también tiene incorporadas otras cosas que yo le voy agregando y que me voy acordando de aquellos tiempos. Sepan disculpar la extensión de este video. Y bueno, y si llegaron hasta acá, les agradezco que me dejen un comentario, que me dejen un me gusta y se suscriban al canal y me dejen algún recuerdo, si es que lo tienen, de aquel campeonato de 1986. Yo les digo honestamente, en aquella época de 1986 vivía en un edificio de esos de apartamentos, eran unos cuantos, son unos 200 apartamentos porque eran varias torres, y salimos todos a festejar el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo. Años más tarde me enteré que en aquel año 86, 85, 86 la gente estaba con muchas ganas de salir a festejar cosas y expresarse, y aquel campeonato del mundo liderado por Maradona tuvo, por lo menos en mi barrio, cierta celebración de una selección que muchas veces fueron los rivales de turno y que por la gran actuación de Maradona creo que se les reconoció el ir y salir y celebrar y festejar y reconocer aquel triunfo de nuestros hermanos del Río de la Plata que consiguieron su segunda estrella hace ya 36 años. Un abrazo grande, no les digo más nada, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.